Yo soy Edgar Ibarra, soy diseñador gráfico y pues el motivo de que estamos hoy aquí transmitiendo es por una inquietud que nace de poder transmitir conocimiento y poder compartir casos de estudio, experiencias y situaciones que vivimos por lo general en el mundo creativo, y también acercar este conocimiento a aquellas personas que les gusta el tema de la creatividad. Les doy las gracias por estar ahorita sintonizados, por estar en la transmisión. También les doy las gracias a mi equipo en Cotton Black, que estamos ahorita ya animándonos a echar este proyectito, y pues esperemos que les guste. Para los que no me conocen, pues bueno, ya les di mi nombre, soy Edgar Ibarra, soy diseñador. Tengo ya 10 años en el mundo de la creatividad y desarrollando diferentes tipos de proyectos y en diferentes trabajos que me han permitido recolectar cierta información de la situación de cómo son los procesos creativos y cómo es que el diseño se relaciona con todas estas esferas y con todas estas profesiones, desde la arquitectura, el diseño, el arte, la pintura, la literatura, todas estas profesiones. De ahí nace esta inquietud y este proyecto para pues presentarlo aquí con ustedes. Hoy es el primer episodio y la verdad es que me siento muy contento, me siento también un poco nervioso porque es la primera vez que me toca estar frente a cámara, ¿no? Naturalmente me toca estar detrás de y andar dirigiendo y exigiendo, y ahora creo que me toca a mí que me pongan dirección en este sentido. Yo tengo 32 años, estoy casado, soy nayarita, pero he tenido relación con muchas amistades y muchos colegas del mundo creativo a nivel nacional, y hemos participado con ellos en diferentes cuestiones. El formato del podcast en sí va a estar conformado de dos partes o dos etapas. La primera tiene que ver precisamente con la transmisión en vivo que va a salir por YouTube todos los jueves a las 10 de la noche hora centro, 9 de la noche hora local. Y después, posteriormente, se van a hacer pues todas las adaptaciones a los formatos para que el podcast pues sea transmitido ya en plataformas de podcast, ¿no? Como Spotify o ese tipo de plataformas. Entonces, si no nos puedes escuchar o si no nos puedes ver en tiempo real en YouTube, no te preocupes, puedes ir a las plataformas para poderlo escuchar en tiempo diferido. Y pues la importancia, o más bien la idea de esto es que podamos generar conocimiento. Ese es la principal objetivo de este podcast, que podamos generar conocimiento entre todos los colegas creativos para poder brindarnos soluciones en los casos de estudio, en las soluciones o problemas que podamos tener, en las diferentes participaciones que tenemos con empresas, marcas, en la vida misma. También hay manera de poder dar conocimiento para que entre todos podamos generar una comunidad, y además de esta comunidad pues generar ese conocimiento que sea aperturado. Actualmente pues estamos en una época muy, muy ágil, muy, muy rápida. Tenemos acceso a muchísimas fuentes de información, la información está por todos lados, pero a veces también hace falta ese contacto con alguien, con un símil tuyo, pues para también valorar situaciones o para hacer simplemente comentarios o charlas que nos puedan abrir o aperturar un poquito la mente, ¿no? Y las ideas de las cuestiones que queremos expresar, porque al final de cuentas pues todos tenemos derecho a expresarnos, y esa es la parte importante. Entonces, expresarte sin que no haya nadie del otro lado que te dé un feedback o que te dé su punto de vista o su opinión, pues es algo vacío. ¿Por qué elegimos esta primera temporada con el tema de la creatividad, el diseño y los procesos creativos? Precisamente por eso, porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y es fascinante descubrir esos mundos y esos universos en las mentes de cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, pero que al final podemos entre todos nutrirnos para tener una visión o un panorama general pero inclusivo, que sea parte de una realidad, ¿no? Y de construir precisamente una verdad entre todos. Vamos a hablar hoy del tema de pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? Hay un planteamiento, y el por qué elegí este tema tiene que ver con eso. Actualmente, la otra vez yo escuchaba a una persona que hablaba sobre la creatividad y encasillaba la creatividad en ciertos términos en los cuales muchas de las personas ya no entrarían.
Entonces, a raíz de eso, pues me puse a investigar un poco, más aparte del conocimiento que ya tengo. Y entonces empecé a desarrollar este tema precisamente para eso, porque pues a veces no sabemos qué es, dónde está, quiénes desarrollan esas capacidades creativas, cómo las podemos obtener, cómo las podemos cultivar, y sobre todo en mi caso personal, me ha costado mucho el poder tener una actitud creativa, ¿no? Y el tener el pensamiento creativo educado, porque al final de cuentas, aunque soy diseñador, pues he pasado mis periodos donde de plano no me fluye nada, no tengo inspiración, estoy frustrado, y creo que eso ocurre en estos ámbitos y también en los ámbitos de la vida común. Entonces, el tema sería eso: hay que investigar un poquito y hay que profundizar en qué es este pensamiento creativo y cómo lo podemos desarrollar. La falta de pensamiento creativo o la falta de creatividad genera problemas importantes tanto en la sociedad como en las empresas como en las personas. Y eso no quiere decir que sean malas personas o que estén mal, simple y sencillamente es una problemática social que se genera y que se muestra, ¿no? El ritmo de vida actual es muy, muy, muy rápido, y eso genera una inmediatez tremenda, ¿no? Por eso también los procesos de innovación son tan exhaustivos y tan cambiantes. Pero eso es una cualidad también del universo, porque el universo es así de cambiante, ¿no? Precisamente ahora que vivimos el tema de la pandemia, pues fue un shock a la conciencia y fue un golpe muy duro para todos en todos los ámbitos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que innovar. Tuvimos que ser creativos, tuvimos que empezar a descubrir en nosotros otras habilidades y otros conocimientos que creíamos que no teníamos, pero ahí estaban. Entonces, esta problemática se puede resolver cuando uno entra en un proceso o en un procedimiento de cultivar la creatividad o de desarrollar los procesos de pensamientos creativos. Y esto nos va a llevar, obviamente, al tema de los procesos que vivimos para desarrollar nuestra propia creatividad. El no tener el lado creativo o la capacidad creativa desarrollada, el no tener procesos de pensamiento creativo, pues naturalmente van a ir haciendo que las cosas vayan cambiando y nos vayan desdibujando. Muchas empresas actualmente ya no son lo que eran antes, ¿no? Vamos a poner un ejemplos, voy a tratar que sean sin nombres. Hubo una empresa de la fotografía, una marca muy reconocida a nivel mundial, que era líder en fotografía, ¿no? Hasta hace unos años. Pero sus procesos creativos y su falta de aplicación de la capacidad creativa hicieron que esa empresa hoy esté dibujada. Yo recuerdo aquí en donde vivo, esta empresa tenía pues su local, y en todos los estados había locales y había plantas de producción de rollos fotográficos. Precisamente esta empresa, pues su fuerte o su principal servicio pues eran los rollos fotográficos. Y el tema de no invertir en la tecnología, de no desarrollar esta parte de los procesos creativos, de no darle oportunidad a nuevos modelos de negocio, de no creer en las personas que estaban tratando de innovar o de inventar nuevas soluciones, pues la llevó a eso, a desaparecer, porque hoy en día ya nadie usa rollo fotográfico. Y es una pena, pues porque también las fotos en rollo fotográfico pues son de muy buena calidad, pero ya la inmediatez, las tecnologías, las nuevas personalidades, las nuevas personas, las nuevas ideas, los nuevos modos de construir una sociedad, pues ya desdibujaron esa empresa y ya literalmente no existe. Y bueno, ¿cómo se logra esta parte? ¿Cómo se logra el crear o el tener un pensamiento creativo? Pues primero hay que desarrollar la capacidad creativa, y aquí es donde vamos a entrar un poquito en qué es o cómo se define esta parte de la capacidad creativa. El enfoque de la psicología maneja que la capacidad creativa es un pensamiento, pero en un aspecto superior del pensamiento. Esta es la visión de la psicología en la creatividad. J.P. Guilford fue la primera persona que acuñó el término de creatividad en uno de sus estudios, y fue uno de los primeros en estudiar ya sistemáticamente lo que es la creatividad. Y entonces empezó a tener ahí estudios, acercamiento con gente, hizo análisis,
y empezó a tener ciertas revelaciones o cierta información que le dieron a él, pues para poder acuñar el término creatividad. ¿Qué descubrió Guilford? Pues descubrió básicamente las características de las personas o de una personalidad que se puede decir que es auténtica, ¿no? El estudiar a tantas personas le dio a él señales para poder saber que una persona era auténtica, que era una persona diferente, que era una persona no común. Así en ese sentido se catalogó, y a ese tipo él las catalogó como personas creativas, y de ahí nace la creatividad, ¿no? Bueno, el término creatividad en el tema de la psicología y en la parte del nuevo mundo, ¿no? De lo que conocemos como el nuevo mundo. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿y yo o tú que me estás viendo, somos creativos? O sea, ¿la creatividad es solamente para unos cuantos o realmente la podemos utilizar todos? Existen 3 mitos, o bueno, existen muchos mitos sobre la creatividad, pero yo voy a agarrar los 3. Hay muchas personas que tienen potencial y que tienen talento, pero que ellos a sí mismos dicen, no, es que yo no soy bueno porque pues no soy niño, o es que yo no soy artista, yo no me dedico a esto. O simple y sencillamente, no, eso es para locos, ¿no? Lo catalogan de esa manera. No, yo no soy tan fantasioso. A mí me gusta tener los pies sobre la tierra. Bueno, eso no quiere decir que no seas creativo o que no tengas creatividad, pero es un mito, pues. Entonces la idea de esto es poderlo romper. El segundo mito: solo las personas con privilegios son creativas. Ahí estamos hablando de empresarios, altos funcionarios, artistas, inventores y naturalmente los locos, ¿no? Estamos catalogando como que solamente la gente que tiene privilegios puede ser creativa. No voy a decir que tener privilegios no ayuda, pues claro que sí, obviamente que ayuda, pero la capacidad creativa, esa no es propia de unos cuantos. La capacidad creativa está en cada uno de nosotros, y ahorita voy a explicar un poquito más de eso. El tercer mito: yo no soy creativo porque mi capacidad cognitiva no para eso. Falso, rotundamente falso. La capacidad solamente hay que descubrirla o hay que pulirla. Muchas veces si la tienes pero no la usas, pues entonces está un poco desgastada o atrofiada, pero no es más que pulirla. No, la gente que no tiene, o más bien que se cree que no tiene capacidad cognitiva, es creativa en 100%, y también tienen capacidad cognitiva. O sea, no quiere decir que no tengan. Eso es un mal pensamiento que tenemos los humanos, ¿no? Por el tema de la indulgencia. Nos gusta hacernos daño. Una parte del cerebro de nosotros es así, le gusta dañarse, porque encuentra ciertos placeres y ciertas respuestas ahí, pero entonces no vamos a entrar ahorita en el tema de la indulgencia, pero es por eso, pues, no es que estemos tontos, realmente es que a lo mejor no hemos descubierto cuál es nuestra fortaleza creativa, pero de eso se trata este podcast. A eso te vamos a ayudar, a que poco a poco vayas encontrando tu rumbo. Bueno, y entonces, a ver, si estas personas o si estos mitos no son real, o desde mi punto de vista no son reales, entonces ¿cómo podemos comprobar que todas las personas son creativas? Bueno, para eso hay que explicar un poquito la creatividad, de dónde viene la creatividad como tal, la capacidad creativa. Todas las ideas, todos los pensamientos, todas las emociones nacen de esta parte del ser, que es la moralidad interna, o más que la moralidad, es la ética interna, ¿no? Esta es mi parte del ser, es lo que me hace ser lo que soy. Bueno, me dicen que está teniendo problemas técnicos y lag. Bueno, hay una disculpa, mi internet no es tan bueno, no quiero quemar a la marca, pero bueno, ya luego hablaremos de eso también. Entonces, les comentaba, la capacidad creativa está relacionada con el hecho de la creación. Todo lo que esté relacionado con la creación es porque tiene capacidad creativa. Y aquí es donde entra el mundo del diseño, es donde entra el mundo de la creatividad, el mundo de la arquitectura. ¿Sí me explico? Todo lo que tú puedas realizar en tu vida que se tenga que crear es porque está directamente ligado a la capacidad creativa que tienes. Naturalmente la capacidad creativa que tienes no va a ser igual a la de los demás, porque al final de cuentas es una herramienta, y entonces cada uno la va a usar dependiendo de las situaciones que tenga, de los conocimientos que tenga, de las vivencias que tenga. Pero eso no quiere decir que no la tengas. Y el universo es creación en todo su esplendor de la palabra. ¿Sí me explico? El universo crea constantemente y obviamente destruye.
es un equilibrio entre el construir y el destruir, el crear y el deshacer. Entonces todos nosotros tenemos esa capacidad inmersa, desde construir relaciones, desde construir familias, desde construir profesiones, desde construir situaciones, emociones, pensamientos, desde que haces el esfuerzo por hacer una comida, no sé, todo lo que tenga por inmersa la creación tiene relacionada la capacidad creativa en ti. Entonces por eso decíamos que son mitos, y estos mitos hay que empezarlos a romper, porque todos tenemos esa capacidad y todos lo podemos hacer. Y naturalmente el poder expresar esa energía y materializarla, esa es la capacidad creativa. Y la energía puede ser de muchas formas, ¿no? Mental, física. Entonces cuando tú logras esa energía transformarla en algo tangible, es porque estás teniendo tu capacidad creativa activa. Y pensamiento creativo, ahora sí entramos al tema, perdón por todo este choro, pero eran para poder entender. Pensamiento creativo, entonces, ¿qué es? Entonces, efectivamente, como decía Guilford, pues sí, si lo vemos desde ese punto de vista, el pensamiento creativo es un aspecto superior del pensamiento. O sea, si lo vemos desde el punto de vista que es algo que va más allá de la mente y más allá del cuerpo, pues sí, en esencia es un pensamiento superior. Y ese pensamiento superior nos ayuda a encauzar toda una serie de decisiones y acciones para que nosotros podamos activar nuestra capacidad creativa, ¿no? Y dirán ustedes, ¿para qué me estás contando esto, Tokio? ¿Por qué me estás diciendo estas chingaderas que a mí no me interesan? Bueno, es porque todo esto es simple y sencillamente para decir que todas y todos tenemos capacidad creativa, pensamiento creativo innato. Lo tenemos desde que llegamos a este mundo y a veces no nos damos cuenta, o a veces estamos enfocados en otras cosas y no lo percibimos. Pero todos y cada uno de nosotros pues lo podemos desarrollar y lo podemos cultivar. Vamos a suponer que es como un power up para aquellos que ven anime y esas cosas, ¿no? O sea, la creatividad y el pensamiento creativo es como un power up, como que si fuera el Ultra Instinto o el Super Saiyajin o algún tipo de estos poderes de animes y mangas, ¿no? Si tú aprendes a identificarlo, vas a poder activarlo cada vez que tú necesites, tanto tu capacidad creativa como tu pensamiento creativo. Y al activarlo vas a tener mayor facilidad para poder resolver problemas, que al final de cuentas para eso está hecho, para poder resolver los problemas de la vida, del empleo, los problemas de cualquier situación, artísticos, creativos, gastronómicos, arquitectónicos, de proyectos empresariales, de emprendimiento, cualquier tipo de problema que tengamos en nuestra vida, nuestra capacidad creativa y nuestro pensamiento creativo nos van a ayudar a que lo podamos resolver. ¿Y cuál sería el punto aquí? Bueno, pues aquí hay las personas que nosotros consideraríamos que son creativas. A lo mejor en tu familia o en tus amigos conoces a alguien que tú dices, es que él es muy creativo. Bueno, la única diferencia entre ellos y nosotros es que esas personas saben que tienen esta capacidad y la saben activar, saben acceder a ella. Y los otros no tanto, nosotros no sabemos tanto. Entonces tenemos que empezar a trabajarla para poder ayudarnos para poder ayudarnos pues precisamente a desarrollarla. Entonces, y cayendo en este punto, hay tipos de inteligencias. En estos tipos de inteligencias, por eso es que digo que todos pueden acceder a la creatividad, porque no necesariamente mi tipo de creatividad o mi forma creativa es igual a la tuya, o no necesariamente la tuya es igual a la de tu familia, o a la de tu mamá, o a la de tu papá, o la de tus amigos. Cada quien tiene su propia forma de creatividad, y eso es naturalmente pues porque cada mente es un mundo, y cada mundo tiene sus formas de expresarse y de compenetrarse. Entonces yo siempre he sido de la idea que no deben de juzgar a nadie, o sea, no debes de juzgar ni comparar a una persona con otra por las habilidades o las capacidades que tengan. Les comentaba que en las inteligencias, o en esta teoría de las inteligencias múltiples, se habla de esta parte, pues, ¿no? De que cada persona tiene una inteligencia diferente desarrollada. Para cerrar este tema, porque creo que ya se nos está yendo el tiempo, ¿cuáles son las fases del pensamiento creativo? Naturalmente existen muchas fases,
el pensamiento creativo o el proceso creativo tiene infinidad de fases. Hay muchas personas que lo han estudiado, hay muchas personas que han escrito sobre él y todos son totalmente diferentes, todos tienen sus formas. Richard Smith creó un libro que se llama El arte del pensamiento, The Art of Thought, y en este libro da como se podría decir pues como un parámetro que nos puede ayudar para poder definir cómo es las fases del proceso creativo y del pensamiento creativo. La primera es la preparación, y en esencia la preparación es el problema. Así lo vamos a definir aquí. El libro lo explica de otras maneras, pero aquí lo vamos a definir como el problema. ¿Qué se hace en el problema? ¿Qué es lo que pasa cuando llega el problema a mi vida? Cualquier tipo de problema, sea material, económico, cognitivo, social, no sé. Va a llegar un problema. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, en esta fase, naturalmente, lo que hacemos la mayoría de las personas es recopilar datos. Empezamos a recopilar datos. Cuando por ejemplo, en el tema del diseño, que es donde tengo un poquito más de expertise, cuando me llega un cliente nuevo con una problemática de su empresa, en alguna cuestión de comunicación o de diseño, de marketing, pues naturalmente tengo que ponerme a investigar. Todo tengo que investigar. ¿Por qué nace el problema? ¿De dónde nace el problema? ¿Quiénes son los que está afectando? ¿Cómo es que esta afectación se está dando? ¿Cuáles son las interacciones que hay entre esa afectación y otra que pudiera existir? O sea, se empiezan a llenar los datos y empiezas a buscar, y mucho de eso, la situación es que mucha de la investigación se conecta con la experiencia que ya tienes. Entonces tu experiencia te empieza, o más bien tu mente te empieza a arrojar: mira, esto es como, tal vez, esto es como la vez que pasó esto es como, y entonces empiezas a hacer una conexión del problema y tu forma de interrelacionarte con él, y de esa manera vas a empezar a generar un proceso creativo, vas a empezar a darle, como dicen por ahí, ¿no? A darle vueltas a la rata, a la ardilla, para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, una vez que pasa eso, viene la etapa de incubación. Una vez que recopilaste información, viene la etapa de incubación, y esta etapa, yo creo que, desde mi punto de vista, pero creo que es donde los creativos y donde todas las personas que tenemos estas partes un poquito desarrolladas y que nos gustan, nos trabamos un poco más, porque esta parte es exactamente la de prueba y error. En esta etapa de la incubación vas a estar a prueba y error. O sea, la información que ya recabaste, tienes que estar jugando con ella para saber si encuadra o no encuadra en la solución del problema que necesitas. Y esta parte es muy frustrante, porque puede ocurrir que haya flujos de pensamientos desordenados e inconstantes, ¿sí? De pronto no sé, es lo que nosotros llamamos lapsus creativo, ¿no? De pronto puedes durar 2 semanas sin tener ni una idea, sin tener ni una gota, ni una pizca de creatividad o de pensamiento que te pueda ayudar a resolver el problema. De pronto te frustras porque no encuentras qué hacer, ¿no? Y a eso súmale el estrés y la presión que tienes de las situaciones que estás viviendo en tu vida, más la sociedad, más la presión del trabajo. O sea, todo eso se acumula, y al final esa etapa es de las más difíciles, la etapa de incubación, porque no cuaja el queso, ¿sí? Así lo vamos a decir. Viene la tercera etapa, que es la iluminación, es el insight, ¿no? Lo que conocemos en mercadotecnia, en diseño, como insight, ¿no? Que es esa intuición espontánea y está cargada de una emoción superior, agradable y apreciable. Es el proceso de iluminación. Ese es el eureka de todos nosotros, ¿no? Cuando tienes un problema, lo estudiaste y lo analizaste, y no encontraste solución, y no encontraste una manera de resolverlo, y estás frustrado y estás así, de pronto, un día de esos, te llega el eureka, te llega la inspiración, te llega la iluminación, dices, ya sé qué tengo que hacer. Y es momentáneo, espontáneo, es tan intuitivo y está tan lleno de emoción agradable, que sabes que es la respuesta, precisamente por eso, porque es intuición, pues está ligada.
Entonces ahí es donde uno entiende, dice, ok, esa es el simbolismo o la señal para saber que tuviste respuesta en tu proceso creativo y que tuviste respuesta en tu capacidad creativa, porque te llegó. Y a veces te llega en los momentos que menos lo esperas. De hecho, que es cuando menos lo estás buscando, ¿no? Cuando estás lavando los trastes, cuando estás platicando con un amigo, cuando estás descansando, cuando estás pensando en otras cosas que no es el problema y de pronto llega. Y cuando llega, pues esa es la parte es el elixir que todos anhelamos. Y por último está la parte de la verificación. Este es un momento riguroso donde se pone a prueba esa iluminación. Ahí necesariamente lo que tenemos que hacer es someter al fuego de la crítica esa propuesta, esa idea, esa forma o esa acción que vamos a hacer para resolver el problema. Y una vez que lo hacemos, estamos seguros que esa es la solución. A veces sí no cuadra, pero nosotros ya estamos seguros y de estar detallando hasta que logramos la cereza del pastel, como dicen por ahí, hasta que logramos que quede perfectamente el problema resuelto y que se pueda adaptar esta idea a la resolución de ese problema o del cambio de la realidad. Entonces, pues así, esas serían las 4 etapas que este libro menciona, más o menos, ¿no? Y pues entonces necesariamente aquí es donde viene algo importante, donde viene lo bonito. Una vez que hemos experimentado, si no podemos experimentar estas fases, las vamos a ir experimentando gradualmente, pero eso nos va a dar un indicio de que estamos teniendo procesos creativos. Ahora, ¿cómo incentivamos esos procesos? ¿Cómo hacemos que esos procesos lleguen a nosotros? ¿O cómo los condicionamos? Porque es lo que decimos. Aquí el chiste es que podamos activar esa cualidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para terminar el tema, bueno, hay que ser positivos. Y en esta parte hay una parte importante. El ser positivo no es malo, al contrario, es algo que ayuda a resolver emociones. Más sin embargo, el ser negativo también no quiere decir que sea malo. O sea, también el tener emociones negativas nos ayuda a comprendernos y a comprender ciertas situaciones. Pero aquí la idea es que se trate de ser positivos en el sentido de avanzar hacia el miedo, superarlo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte nos va a poner como obstáculo. El miedo nos va a poner como obstáculo que fracase nuestro proceso creativo o nuestra incentivación para poder tener procesos creativos. Porque el miedo nos va a decir, no, es que tú no puedes, es que tú no sabes, es que tú no te debes dedicar a eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy venciendo un miedo en este podcast porque era algo que nunca me había animado a hacer y pues dije, bueno, lo tengo que hacer. Porque quiero empezar procesos creativos diferentes. Y aquí andamos, echándole ganas. Entonces es esta parte, hay que ser positivos, hay que estar en un estado emocional y mental propositivo y en un estado mental y emocional que nos ayude a vencer esos miedos. No quiere decir que lo vas a hacer de golpe, obviamente cada quien tiene sus formas, pero el chiste es que vayas dando pasos y que vayas avanzando. Hay que aceptar el cambio, esto es bien importante. Por lo mismo, porque ya lo decíamos en un principio, el cambio es constante en el tema de la creatividad y en el tema del pensamiento creativo, y el mismo universo es cambio constante. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados al cambio, vamos a tener problemas muy fuertes de los paradigmas. Entonces tenemos que ir avanzando, así como va, como dicen, como agua va, así. Si hay una situación que cambió y me molesta, pues debo de ver cómo me adapto a esa nueva situación. No puedo quedarme en no aceptarla. Tengo que aceptarla y dejarla fluir y que cambie. Y transformarla para bien o para mi bien, ¿no? Hay que aceptar situaciones, eventos, etcétera. Se vale cambiar rutinas también. En la parte del cambio no necesariamente es aceptar de afuera. También se vale proponer el cambio, ¿no? Por ejemplo, como le llaman, ¿no? Hay que cerrar ciclos, ¿no? Que van y se cortan el cabello y se cambian el look. Bueno, es válido, es proponer el cambio en nosotros. Entonces hay que optar por esas herramientas, cambios de look, cambios de muebles, comprar cosas, tirar lo viejo. Naturalmente eso también es algo muy importante. Lo que ya no sirve hay que sacarlo para que llegue lo nuevo.
pues esa parte de aceptar el cambio. 4, hay que hablar, ¿no? El habla tiene una función muy especial en el cerebro porque desarrolla el proceso creativo. Entonces, a veces es muy complicado para algunos hablar todo el día, pero para otros se les facilita. Entonces, esas personas que tienen la dicha de poder expresarse demasiado bien y poderse estar expresando constantemente, pues están desarrollando cierto nivel de proceso creativo. Y si tú no lo tienes, bueno, pues entonces empieza a hablar. Una de esas cosas es que yo me animé a hacer esto, ¿no? Entonces tengo muchas cosas que en la mente y me gustaría expresarlas, y bueno, aquí estoy expresándolas y hablándolas con ustedes. ¿Qué más? Hay que relajarnos. Eso es bien importante, y ese es un consejo que doy, pero que no aplico, y necesito empezarlo a aplicar. Hay que relajarnos. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estrés, no todo en la vida es estar agobiado y frustrado, ¿no? Hay que darnos tiempo para el break, ya sea relajándote, durmiendo, ya sea saliendo a algún lugar, ya sea salir con amigos, disfrutar de algunos hobbies que tengas, pero sobre todo en esta parte también es muy importante, y lo tengo que mencionar, el tema de la cuestión de la relajación mental. Y eso va muy enfocado a la parte de la meditación. Ahorita que muchos han de conocer ya el tema de la meditación ayuda muchísimo en el tema de la creatividad y en el tema de la relajación. Ya está comprobado científicamente que la meditación reduce niveles de estrés, ayuda a reducir la presión alta. O sea, todo ese tipo de enfermedades que son estrés y que son por agobio se disminuyen drásticamente cuando uno medita, y esta parte es muy importante. Hay que aprender a buscar una forma de cultivar esa relajación de la mente, ya sea por medio de la meditación o alguna otra, no sé, existe el yoga, existen muchas cosas, ¿no? Pero de preferencia meditar, y meditar no es muy complicado. Realmente meditar solamente es sentarte a no hacer nada, a no pensar, a no querer hacer algo, o sea, así literal, sentarte a no hacer nada y a no pensar. Y eso genera una sinergia maravillosa en el cuerpo que reduce todo lo malo, todo lo malo. ¿Qué más? Actividad física, también esa es otra parte. Si eres una persona que le gusta la actividad física, bueno, eso te va a ayudar a crear motivaciones para poder hacer procesos creativos. El ejercicio, el gastar energía, el hacer esfuerzo, obviamente no sobreesfuerzos, pues, pero hacer una rutina controlada de ejercicio que no te vaya tampoco a lastimar, ¿no? ¿Para qué? Pues para que desfogues toda esa energía mental y toda esa energía física que está de exceso, y cuando hagas eso es otra manera de relajación. Al final de cuentas, el desfogar toda esa energía te va a relajar, y al momento de relajarte pues vienen ciertos procesos. ¿Qué más? Algo bien, bien importante y bien chido. Juega, así como lo oyes, juega. Como los niños chiquitos, ¿no? Sé curioso, inventa, cuestiona tu realidad, cuestiona la verdad de lo que eres, y conviértelo en una realidad divertida y ficticia, así como los niños. O sea, literal, tendremos que ser como los niños. Hay que jugar, hay que inventar, hay que curiosear, y eso nos va a ayudar a que poco a poco también nuestra creatividad se vaya puliendo. Consumir contenido, esa yo creo que todos, ¿no? Aquí ya ahora sí que elija el contenido de su preferencia, el que usted quiera. Hay que consumir películas, series, podcasts, como este podcast a lo mejor. Música, leer libros, pintar, bailar, cantar. O sea, todos esos contenidos que te gusten, que te agraden, puedes consumirlos, y eso también naturalmente te va a dar ideas y te va a dar cuestiones para que puedas empezar a desbloquear esta parte de la capacidad creativa, o a tener procesos creativos. Y la más importante, ya para finalizar el tema, la más importante, crea. O sea, crea, así literal, crea. Lo que tengas que crear, crea. Si eres chef, ponte a cocinar. Diseñador, ponte a pintar, a dibujar, a hacer diseños. Si eres músico, ponte a tocar, ponte a hacer acordes, ponte a hacer algo, crea, reinventa, vuelve a
Haz cosas que están fuera de lo común, fuera de lo normal, cosas que a lo mejor no van con la academia, pero que te hacen cierta, o que te dan a ti cierto gusto. Pero el chiste es que crees, que estés creando constantemente, crea en tu ámbito. Si eres arquitecto, boceta. Si eres emprendedor, estudia modelos de negocio y y sigue estudiando más y ve estrategias. Si eres mercadólogo, sigue analizando y proponiendo nuevas tendencias, nuevas formas de distribución, no sé. O sea, el chiste es que estés creando, crea. Mientras más empiezas a crear, más empiezas a desarrollar la parte de tu creatividad y más fácil entras a los procesos creativos del pensamiento creativo. Entonces, esta es muy importante, hay que estar creando constantemente, crea. Y no lo hagas para complacer a los demás, no lo hagas para que los demás te reconozcan. Hazlo por el gusto de hacerlo, por ti, porque es algo que es innato. Yo creo que eso a todos los que nos gustan estas cosas, creo que lo llevamos en común, es algo que tenemos en común, que esa parte dentro de nosotros nos pide que estemos desarrollando, nos pide que no seamos estáticos. Y cuando tú eres estático y cuando no desarrollas esa parte dentro de ti, se siente pues que se pierde y se siente que falta. Entonces hay que seguir creando. Me dicen que me volví a laguear otra vez, que me voy a despedir porque me lagueé, dice el Gabo. Un saludo para mi gran amigo Gabriel Ruiz, productor de Pensamiento Creativo Podcast, que está aquí con nosotros en la distancia. Y también un saludo para Mili Chan, mi esposa, no la puedo dejar de lado, que aquí anda también echándole talacha. Un saludo para todos los que nos están viendo, tengan un pensamiento creativo. Nos vemos la próxima. Gracias totales. Gracias.